Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 111. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Con un grito ahogado de Talot, su aura alcanzó su punto máximo en ese momento, Talot pudo sentir claramente cómo su fuerza se disparaba. Habiendo superado sus límites y logrado una transformación cualitativa en su fuerza, su energía estalló como una ola gigante. Con un devastador rayo dorado que brotó de su palma, el impulso resultante alcanzó una altura que Talot jamás había logrado. El cañón de energía disparó directamente hacia la bola de la muerte. ¡Boom! Dos energías destructivas chocaron. Al instante, la Tierra tembló durante miles de kilómetros. Una supertormenta de proporciones destructivas hizo temblar la Tierra y el cielo. El planeta, que ya estaba muerto, levantó monstruosas olas de arena, alcanzando un nivel extremo de terror. El planeta en sí no era grande, por lo que una explosión de energía de esta magnitud podría colapsar el mundo entero en un instante. En medio del violento choque de energía, la bola mortal de Freezer fue bloqueada por la máxima potencia de Talot. Se congeló en el aire, a kilómetros de altura. Esta es la bola de la muerte desatada por Freezer sin transformarse. ¡Qué presión tan aterradora! Pero con mi fuerza actual, puedo bloquearla. Transformando la presión en motivación, el poder de Talot continuó aumentando. En ese momento, Talot sintió aún mayor respeto por Bardock. El poder de Bardock no se acercaba ni remotamente al suyo, sin embargo se había atrevido a interceptar y retrasar el descenso de la bola de la muerte. Aunque solo fuera por un fugaz segundo, Bardock lo había conseguido. A medida que el poder explosivo de Talot se hacía más fuerte y alcanzaba un punto crítico, la poderosa bola de la muerte fue bloqueada por completo por Talot. Además, con esfuerzo continuo, el cañón de energía dorado liberado por Talot comenzó a hacer retroceder la bola de la muerte. A diferencia de la supresión continua de energía, el impulso inicial de la bola de la muerte, una vez bloqueado, perdía fuerza. Freezer, demasiado confiado, nunca imaginó que alguien pudiera bloquear su ataque, y mucho menos repelerlo. En la línea temporal original, había utilizado la supernova mejorada para aniquilar a Trunks del futuro y a la Tierra. Presenciar cómo Trunks del futuro bloqueaba su ataque definitivo lo había dejado completamente conmocionado. Aunque la situación actual era diferente y menos impactante, aún así sorprendió a Freezer. Ahora, recordando cómo un Saiyajin intentó bloquear su bola de la muerte durante la destrucción del planeta Vegeta, otro Saiyajin capaz de bloquear su bola de la muerte había aparecido. Esta escena hizo que Freezer se sintiera agradecido de haber seguido el consejo del dios de la destrucción Beerus de exterminar a los Saiyajin. De otro modo, dado su crecimiento a lo largo de los años, la raza Saiyajin se habría vuelto difícil de manejar. Jojojojo. Bloquear mi bola mortal e incluso hacerla retroceder. Admirable. Pero, guay. Oponerse a mí significa la muerte. El rostro de Freezer se torció en una sonrisa cruel y asesina. Al segundo siguiente, volvió a levantar el dedo índice y otra luz carmesí parpadeó. Con un simple movimiento, una diminuta partícula de energía roja se disparó rápidamente hacia la atmósfera del planeta y se fusionó con la colosal bola de la muerte. ¡Boom! Al instante, el tamaño, la fuerza de impacto y el poder destructivo de la bola de la muerte se multiplicaron. Super bola de la muerte. Dentro de la nave espacial, Vegeta observó esta escena, inexpresivo en apariencia, pero su corazón estaba lleno de un miedo extremo. El terror que inspiraba Freezer volvió a superar su comprensión. Nappa, el pequeño seguidor de Vegeta, estaba muerto de miedo. El terror lo hacía temblar incontrolablemente, e incluso mantenerse en pie le suponía un gran esfuerzo. Otros combatientes como Dodoria, Zarbon y Jinyu, que estaban cerca, contuvieron la respiración y observaron la escena atentamente. Aunque se produjo un giro inesperado de los acontecimientos, el resultado final no cambió. Estaban a punto de presenciar la explosión de un planeta una vez más. En el planeta muerto, sintiendo la presión que aumentaba rápidamente, Talot apretó los dientes e intentó incrementar su energía una vez más. Sin embargo, la magnitud de la superbola de la muerte superaba con creces lo que podía soportar. Por mucha energía que empleara, no podía detener el avance de la superbola de la muerte. La diferencia es abismal. Incluso en mi estado actual, no soy rival para él. Si tan solo tuviera una técnica que pudiera aumentar mi poder al instante, como aquella, quizá podría derrotar a Freezer en su forma base. En este punto, cualquier lucha adicional era inútil.
Talot dispersó voluntariamente su energía y contempló la superbola de la muerte en el cielo, que estaba llena de una aura destructiva ilimitada. Sin fuerzas para resistir, la superbola de la muerte aceleró y ahora estaba justo frente a él. El planeta entero entraba en sus últimos momentos de destrucción. Ante esta situación desesperada, Talot permaneció sereno mientras tomaba una decisión en su interior. La próxima vez que nos veamos, al menos podré derrotarte en tu forma base. Movilizando la energía reservada en su cuerpo, Talot utilizó la transmisión instantánea para fijar el aura de Salari y los demás en el otro extremo de la galaxia y desapareció del planeta. ¡Boom! Un segundo después de que Talot se marchara, la bola de la muerte se estrelló contra la superficie del planeta muerto, imparable a medida que la bola de la muerte continuaba penetrando más profundamente, la superficie del planeta se agrietó y se extendieron innumerables fisuras. Estas fisuras eran anchas y profundas, llegando hasta el núcleo del planeta. Desde el espacio, parecían grietas en una bola de cristal, pero en realidad eran profundas, formando abismos. A medida que las grietas se multiplicaban, las llamas brotaban del interior. El magma del núcleo del planeta fluía a borbotones. ¡Bang! El planeta explotó en un instante y le siguió un brillante espectáculo de fuegos artificiales. ¡Oh! ¡Qué hermoso, no importa cuántas veces lo vea! El brutal Freezer se deleitó en ese momento. Matar al Saiyajin objetivo le hizo recordar la época en que él mismo destruyó el planeta Vegeta. Aquel sentimiento de entonces era indescriptible. Sin embargo, él no sabía que, esta vez, la destrucción del planeta no había matado a Talot y a los demás. Dentro de la nave espacial, reinaba el silencio. Zarbon y Dodoria conocían demasiado bien los métodos de destrucción planetaria de Freezer. Incluso después de que Freezer regresara a la nave espacial, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Esa fuerza opresiva absoluta era demasiado aterradora. Zarbon, gritó Freezer de repente. Aquí, respondió Zarbon instintivamente, mientras sus nervios, ya tensos, se ponían aún más a prueba. Difundan la noticia de que he matado a esos Saiyajin. Que todos sepan que este es el destino de todos los que se atrevan a oponerse a mí, ordenó Freezer con indiferencia. Me ocuparé de ello de inmediato, respondió Zarbon sin demora, cumpliendo al instante la orden de Freezer. Al mismo tiempo, en un planeta con vida en una galaxia vecina, no muy lejos del planeta muerto que explotó. Cuando Talot utilizó la transmisión instantánea para llegar aquí, Salari y Raditz finalmente dejaron de mostrar sus expresiones de preocupación, al igual que Tiggs. Para Tiggs, una persona común y corriente, fue una experiencia que jamás olvidaría en su vida. «Hermano Talot, ¿estás bien?», preguntó Salari con preocupación. Aunque no podían ver ninguna herida, podían sentir el aura de Talot, que ahora parecía extremadamente débil, claramente agotada tras bloquear el ataque de Freezer. Talot negó con la cabeza y respondió: «Estoy bien». Esta vez, al enfrentarme a Freezer cara a cara, finalmente comprendí lo fuerte que realmente es Freezer. Maldita sea. Así que ni siquiera tú, con un nivel de poder de 190.000, eres rival para Freezer. ¿Qué tan fuerte es ese bastardo?, dijo Raditz con resentimiento. Ahora que habían confirmado cómo explotó el planeta Vegeta, Raditz se odiaba a sí mismo por no tener la fuerza suficiente. En su corazón albergaba un odio profundo por el asesinato de su padre, aunque solo fuera un sentimiento, ya que Bardock no murió en la explosión del planeta Vegeta, sino que quedó atrapado en la explosión y fue enviado a través del tiempo hacia el pasado. Tras mi enfrentamiento con Freezer, se ha roto el cuello de botella que me frenaba. Ahora mi nivel de poder debería haber superado los 210.000, alcanzando los 220.000. Y con mi fuerza actual, apenas pude bloquear el ataque de energía de Freezer. Como mínimo, el nivel de poder de Freezer es el doble del mío, lo que significa que supera los 500.000. Talot habló. A su manera, reveló aproximadamente cuál podría ser el nivel de poder de Freezer. No lo había mencionado antes porque no era el momento adecuado, pero ahora que habían chocado, era hora de hacérselo saber. Un nivel de poder superior a 500.000 hizo que Raditz jadeara, Salari palideciera y Tiggs se quedara mirando en estado de shock. Evidentemente, la diferencia era demasiado grande. Para los tres, el elevado nivel de poder de Talot les hizo pensar que podía plantarle cara a Freezer sin problemas. Ahora bien, en comparación, ni siquiera podían igualar a Talot, y mucho menos compararse con Freezer. Talot no era rival para Freezer en absoluto. Justo cuando el grupo se estaba hundiendo en el miedo, se produjo otro cambio. Una voz tenue y etérea se escuchó. Tu suposición es correcta. El nivel de poder exacto de Freezer es 530.000. ¿Quién está hablando? La mirada alerta de Raditz recorrió el lugar, listo para luchar en cualquier momento.
Deja de esconderte, Sal. Salari aguzó sus sentidos, y su aura la envolvió. Ambos estaban ya presas del pánico. El terror que Freezer había infundido no desaparecería fácilmente. En ese momento, cualquier cosa que sucediera los pondría nerviosos e incapaces de controlarse. Esta sensación era similar a tener un temperamento demasiado explosivo, donde una pequeña insatisfacción o un susto pueden enfurecerte enormemente y hacer que quieras desahogar tus emociones. Talot, sin embargo, permaneció impasible, con expresión seria, mientras reflexionaba sobre quién podría estar utilizando una transmisión de voz para hablar con ellos. Habiendo experimentado transmisiones de voz del gran anciano del planeta Namek y de los Yardratianos, aunque la sensación fue bastante diferente, se trataba efectivamente de una transmisión de voz. En la obra original, alguien que conocía perfectamente el nivel de poder exacto de Freezer y poseía la capacidad de transmitir voces. Una figura surgió en la mente de Talot. Kai del Norte. Hermano Talot. Talot, ¿has notado algo inusual? Salari y Raditz estaban extremadamente nerviosos, y después de no percibir nada, solo pudieron recurrir a Talot en busca de respuestas. Tiggs, que estaba cerca, estaba confundida pero sabía que algo andaba mal, así que se aferró con fuerza al costado de Talot. No había otra opción. Ella era una persona común y corriente, y en momentos como este, permanecer cerca de su protector era la única forma de evitar el peligro. Al sentir la suave sensación en su brazo, Talot se sintió un poco incómodo. Lo cierto era que, cuanto más tiempo pasaban juntos, más se conocían, pero Tiggs parecía no tener en cuenta que ya tenía 13 años y que cumpliría 14 en unos meses. Para la mayoría de las razas, los 13 o 14 años todavía se consideraban adolescencia, no madurez, pero la edad real de Talot, al combinarse, era de casi 40 años. Su cuerpo y sus capacidades fisiológicas ya se habían desarrollado. Podría decirse que, en el pasado, no había necesidad de preocuparse por la diferencia entre hombres y mujeres. Pero en los últimos años, Talot había evitado deliberadamente esas situaciones, a menudo llevando consigo a Raditz. Incluso cuando Salari se le insinuaba abiertamente, Talot la esquivaba sutilmente, evitando el contacto físico. Aunque a Salari no le importara, Talot no podía ignorarlo. Cabe mencionar que la figura de Salari se había ido desarrollando gradualmente. Si bien aún no era particularmente alta, sus curvas se estaban acentuando, y era fácil imaginar lo atractiva que sería en unos años, cuando alcanzara la madurez. Ya que has tomado la iniciativa de contactarnos, debes saber lo que ocurrió entre nosotros y Freezer. No hay necesidad de ocultarlo más. Guardándose sus verdaderos pensamientos, Talot alzó la cabeza y habló con franqueza. Cuando sus palabras se apagaron, la voz volvió a hablar, como era de esperar de alguien a quien le he tomado cariño. Como Saiyajin, eres sin duda mucho más excepcional que cualquier otro Saiyajin. No solo posees un nivel de poder tan alto a tu edad, sino que también te mantienes humilde y no has perdido tu esencia a pesar de haber adquirido una fuerza tan inmensa. Permítanme presentarme. Soy Norkai, el supervisor del área norte. No soy su enemigo y les hablo desde otro mundo. Cuando el dueño de la voz reveló su identidad, Talot pensó para sí mismo. Efectivamente, Raditz y Salari no sabían quién era Kai del Norte, pero al oír que era el supervisor de toda la zona norte quedaron incrédulos, como si hubieran entrado en contacto con algo que escapaba a su comprensión. Sin embargo, Tiggs recordó algo de repente y habló. Dijiste que eres el Kai del Norte que supervisa el área norte. Una vez oí a Jaco mencionar que el universo está dividido en 4 áreas principales. Este, oeste, sur y norte, cada una gobernada por un Kai. ¿Eres uno de ellos? Sus palabras dejaron atónitos a Salari y Raditz. Si ese fuera el caso, su estatus y posición serían claramente muy elevados. No esperaba que esta joven supiera de mi existencia. Eso facilita mucho las cosas y me ahorra la molestia de más presentaciones. Norkai mantuvo un tono tranquilo. Aunque le sorprendió que se conociera su identidad, ahora eso no importaba. Entonces, como Kai del Norte, ¿por qué nos habéis buscado de repente? Preguntó Talot tomando la iniciativa. Ser notado por un Kai, y haber sido espiado durante algún tiempo, claramente no es algo bueno. Significa que todo lo que han hecho ha sido visto y conocido por Norkai. De hecho, llevo mucho tiempo observándote, sobre todo porque has causado un daño considerable a las fuerzas de Freezer a lo largo de los años. Esta vez me he puesto en contacto contigo porque me has dado una nueva esperanza y he tomado una decisión. Así que quiero preguntaros a los tres, ¿estaríais dispuestos a venir al planeta de Kai del Norte para entrenar?
Norkai expuso claramente su propósito. Este tipo de invitación no solo sorprendió a Salari y Raditz, sino que también dejó a Talot momentáneamente atónito, aunque tenía algunas sospechas. Su repentina aparición era inevitable. ¿Quién se iba a imaginar que Kai del Norte aparecería de la nada y los invitaría a entrenar en su planeta? Aunque su fuerza ya era considerable, para ellos esta era sin duda otra oportunidad para mejorarla. Puedes tomarte tu tiempo para pensarlo. Si bien tu fuerza ya es impresionante, según mis observaciones, no has podido planificar tu entrenamiento por completo. Lo que has estado haciendo es simplemente entrenar tu ki y someterte a entrenamiento de gravedad. En realidad, hay muchas otras maneras de mejorar. Bajo mi tutela, confío en que puedo hacerte aún más fuerte, especialmente a ti, Talot. Superar a Freezer en el futuro no es un sueño. Las palabras de Norkai dejaron a Salari y Raditz en estado de shock. Talot, naturalmente, creyó lo que decía, ya que Kai del Norte sí poseía la experiencia necesaria. De otro modo, Goku, en la obra original, no habría acudido a él para entrenar. Por cierto, antes, cuando resistías la bola mortal de Freezer, mencionaste lo genial que sería tener una técnica para aumentar tu poder al instante. Resulta que tengo una aquí, una que puede multiplicar tu fuerza por 2, 3, 4 o incluso 5 veces en un instante. Kai del Norte extendió otra rama de olivo. En cuanto a las técnicas de Norkai, cualquier transmigrador las conocería. El Kaioken, por ejemplo, es esencialmente un código de trucos para las primeras etapas. La queja anterior de Talot sobre su deseo de contar con una técnica para aumentar su poder se debía precisamente a que había estado pensando en desarrollar algo similar al Kaioken. Ahora bien, si pudiera aprender el Kaioken, sería perfecto. Talot, este tipo está diciendo la verdad. Me parece demasiado poco fiable, dijo Raditz de repente. Junto a él, Salari también murmuró, ¿cómo puede ser verdad algo tan bueno? Hermano Talot, no confíes en él tan fácilmente. Podría tener algún motivo oculto. Sus palabras provocaron en Talot una mezcla de diversión y exasperación. Norkai debe sentirse bastante frustrado al ser puesto en duda de esta manera. Talot vaciló, sin saber qué hacer. Claro que no era que no quisiera ir al planeta de Kai del Norte, sino que ya estaba considerando un nuevo plan. Por lo tanto, no estaba seguro de si dirigirse directamente al planeta de Kai del Norte o seguir primero con su otro plan. En ese momento, Norkai, que se encontraba en el planeta de Norkai, se sentía tan frustrado como Talot. Tómate tu tiempo para pensarlo bien. Una vez que te hayas decidido, simplemente grita Kai del Norte. Al cielo. Te he dejado una marca, así que te oiré cuando me llames. Tras cortarse la llamada con Norkai, Talot sintió una mezcla de emociones. Había que decir que el giro inesperado de los acontecimientos había sido demasiado repentino, dejándolo sin saber cómo planificar el futuro. Originalmente, su plan era seguir vagando por el universo, utilizando este incidente para causarle más problemas a Freezer. Ahora, con la aparición de Norkai, tenía más opciones que considerar. Hablando de lo anterior, sí que había pensado en utilizar ciertos métodos para viajar al camino de la serpiente en el otro mundo y encontrarse con Kai del Norte. Con el paso de los años, debido a que siempre había seguido su propio camino, Talot había pasado por alto muchos de los métodos de la obra original para hacerse más fuerte. Ahora, tal vez era el momento de regresar a la Tierra. Desde que abandonaron la Tierra con Salari, habían transcurrido casi 6 o 7 años. Incluso después de encontrar a Raditz, habían pasado 5 años y medio. Hermano Talot, ¿a dónde vamos ahora? Freezer cree que todos morimos en la explosión del planeta, y la noticia se está difundiendo. Freezer quiere anunciar al mundo que ha exterminado a todos esos Saiyans problemáticos. Dentro de la nave espacial, Salari, tras haber visto la información más reciente recibida por el sistema, le pidió su opinión a Talot. Cerca de allí, Raditz y Tiggs permanecieron en silencio. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Estas decisiones siempre las había tomado Talot. Lo más importante es que Talot era el más fuerte, y gracias a él habían logrado llegar tan lejos. La expresión de Talot era seria. Aún no había tomado una decisión. Su mirada se desplazó entre Salari, Raditz y Tiggs. Después de escuchar lo que dijo ese Kai del Norte, Talot, pareces muy indeciso. No estarás pensando realmente en ir con ese tipo para entrenar, ¿verdad? Raditz pareció percibir la vacilación de Talot y, con su propia intuición, preguntó directamente. En su corazón, Talot se había convertido desde hacía tiempo en la figura central, aquel que lo guiaba para hacerse más fuerte. Así pues, cualquiera que fuera la decisión que tomara Talot, siempre que estuviera seguro, Raditz lo seguiría.
Sin embargo, seguía pensando que Northkai no era fiable. Aunque Tiggs sepa que la reputación de Northkai es auténtica. Sí, tengo esa idea, pero antes creo que deberíamos regresar a la Tierra, admitió Talot, añadiendo que buscaría a Kai del Norte, pero rechazó la idea de ir de inmediato. Al menos, no iría ahora mismo. En cuanto Talot habló, no solo el cuerpo de Raditz tembló y su respiración se entrecortó, sino que Salar y Tiggs también sintieron un temblor en sus corazones. A lo largo de los años, habían pensado en regresar a la Tierra. Pero siempre habían estado o bien de aventuras, viajando entre innumerables planetas, o entrenando para mejorar su fuerza. La repentina decisión de regresar a la Tierra fue, sin duda, inesperada para ellos. En el pasado, Talot siempre había dicho que aún no era el momento de regresar. Ahora, con la repentina decisión de regresar, se dieron cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a volver, hermano Talot? Preguntó Salari emocionada, pidiendo repetidamente confirmación. Talot asintió. No regresamos a la Tierra antes porque temía que pudiera traer problemas. Ahora que Freezer cree que estamos muertos, es mejor volver. Seguro que tú también echas de menos a la tía Gine y a Kakarot, ¿verdad? Salari asintió rápidamente en respuesta. Cuando se fueron, ella tenía solo 6 años y medio. Ahora tiene 13. La respiración de Raditz se aceleró cada vez más. En ese instante, innumerables imágenes desfilaron por su mente, haciéndole perder el control de sus emociones. En realidad, estaba ansioso por regresar a la Tierra para ver a Gine y a su hermano menor, Kakarot. Pero debido a su debilidad y a que Talot nunca mencionó su regreso, nunca lo había sacado a colación. Ahora, con la repentina decisión de regresar, sentía que había pasado toda una vida, y se preguntaba si estaba soñando. ¿De verdad vamos a la Tierra? Más te vale que no me estés mintiendo. Sabes que no me gustan las bromas de este tipo, insistió Raditz. Al oírle decir esto, Talot sintió una mezcla de diversión y exasperación. ¿De verdad puede ser falso? Ya son suficientes años de experiencia, es hora de volver a descansar y recuperarme un tiempo. Desafortunadamente, no puedo percibir el aura de la Tierra, así que ni siquiera mi transmisión instantánea puede llevarnos allí directamente. Tendremos que depender de la nave espacial. Medias, ¿tienes alguna objeción? Tras hablar, Talot miró a Tiggs. Al oír la pregunta, Tiggs también sintió una oleada de emociones. Ahora que le tocaba hablar, ordenó sus ideas y dijo, entonces volvamos. Yo también echo de menos a mis padres y a Bulma. Pero viajar desde aquí a la Tierra puede llevar bastante tiempo. Mientras Tiggs operaba el sistema y finalizaba la hora de llegada, el grupo se preparó para partir sin más demora. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 meses. En la Tierra, Monte Paozu. Gine estaba preparando la cena de esta noche. Era un pez grande, recién pescado del río, junto con un animal regordete parecido a un bisonte, al que ella iba dando vueltas en la parrilla. Con el paso de los años, viviendo como una persona común en el Monte Paozu, se había acostumbrado gradualmente a la vida en la Tierra. No había conflictos, ni intrigas, ni engaños, ni enemigos. Aunque este tipo de vida es aburrida y monótona, tan ordinaria que no puede ser más ordinaria, también hizo que Ine se enamorara verdaderamente de este lugar. Aunque su marido seguía desaparecido y su hijo mayor aún se encontraba en el universo entrenando con Talot, tenía a su hijo menor a su lado. Mientras preparaba la comida, Gine echó un vistazo a lo lejos. Goku acababa de terminar las tareas de entrenamiento que le había asignado Son Gohan y estaba tumbado en el suelo, exhausto y jadeando. Son Gohan estaba cerca, sonriendo con ánimo y enseñándole a su nieto alienígena cómo estabilizar su ki después de terminar su entrenamiento. Este era un método básico de entrenamiento del ki, una técnica fundamental que Son Gohan había descubierto. En su momento, Talot también se benefició enormemente de esto, mejorando su propio entrenamiento de ki. Justo en ese momento, el tentador aroma de la comida llegó a sus narices. Son Gohan no reaccionó mucho, pero Goku inmediatamente se sacudió todo su cansancio y se dio la vuelta con entusiasmo, poniéndose de pie antes de acercarse trotando. No te apresures, Kakarot. Estará listo en unos 10 minutos, dijo Gine con una cálida sonrisa, con los ojos llenos de cariño mientras miraba a su hijo menor. Aunque su hijo menor no era especialmente dotado, sentía una profunda pasión por entrenar y hacerse más fuerte. Ella no lo detuvo, ni tampoco intervino. Según Son Gohan, Goku, a pesar de ser un Saiyajin, se parecía más a un terrícola.
Un punto de partida bajo no significaba que sus logros futuros fueran a ser mediocres, así que ella siguió el consejo de Son Gohan y le permitió entrenar a Goku. En efecto, bajo la diligente guía de Son Gohan, la fuerza de Goku mejoró rápidamente. Según los estándares terrestres, ya era muy fuerte. MHM, 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 respondió Goku, babeando por todas partes. Intentó resistirse al apetitoso aroma del pescado y la carne a la parrilla, pero la forma en que miraba la comida era realmente adorable. Pronto transcurrieron 10 minutos. Hine cortó el pescado y la carne a la parrilla en más de una docena de platos grandes. Dado el apetito naturalmente asombroso de los Saiyajin, la mayor parte de la comida fue para Goku y Hine, mientras que Son Gohan solo comió una pequeña porción. En su avanzada edad, su cuerpo ya no requería tanto alimento como en su juventud. Con tal de que cubriera sus necesidades básicas diarias, era suficiente. Justo cuando Hine y Goku estaban a punto de disfrutar de su comida, el sentido del ki de Hine captó de repente un aura familiar. Son Gohan también la notó y miró al cielo. Mientras tanto, en Lookout, Kami y Popo fueron los primeros en sentir algo. Cuando las auras de Talot y Salary entraron en su percepción, miraron hacia el espacio exterior con expresiones serias. Habían pasado tantos años desde que Talot y los demás abandonaron la Tierra, y nunca regresaron. Kami nunca había profundizado demasiado en ello. Ahora que habían regresado, Kami sentía una presión inmensa. Lo que resultó especialmente importante fue la adición de un aura incontrolable, que claramente pertenecía al hijo mayor de Hine. Años atrás, gracias a Talot, Kami había podido comunicarse e incluso realizar videollamadas con el gran anciano del planeta Namek. A través de esto, había aprendido muchas cosas que desconocía, incluyendo la situación de Talot y los demás en el universo. A lo largo de los años, también había sido sometido a muchas pruebas y había recibido enseñanzas del gran anciano. Aunque había llegado a comprender mucho y ya no temía a Talot ni a los demás, el deseo de control de Kami era demasiado fuerte. Temía cualquier giro inesperado de los acontecimientos y no podía llegar a confiar plenamente en ellos, como si lo hacía el gran anciano. En realidad, no necesitaba darle tantas vueltas al asunto. Si Talot realmente quisiera hacerle algo, ni siquiera tendría tiempo de pensarlo. Kami-sama, deberías cuidarte. En realidad, Talot y Salary no son malas personas. Probablemente no le harán daño a la Tierra, dijo Popo, mostrando comprensión y tratando de consolar a Kami. Lo sé. Solo espero que no pase nada malo, respondió Kami con expresión sombría. Era difícil adivinar qué estaba pensando. Alguien como él probablemente solo cedería de verdad si una autoridad superior le diera instrucciones directas. Por ejemplo, si Kai del Norte interviniera en el futuro y le dijera a él, el Kami de la Tierra, que Talot y los demás eran guerreros que defendían la justicia. En el espacio exterior, un rayo de luz entró en el sistema solar y, en menos de un minuto, una nave espacial desaceleró mientras atravesaba el cielo, abriéndose paso hacia la atmósfera terrestre. Sin duda, era la nave espacial de Talot y otros. Tardó 3 meses en regresar a la Tierra. En realidad, ya era una distancia considerable. Al fin y al cabo, para esta nave espacial, viajar de la Tierra al planeta Namek solo tomaba 6 o 7 días. Con un vuelo de 3 meses, la distancia recorrida se multiplicaba exponencialmente, porque la velocidad de la nave era variable, no fija. Llegaron a Ciudad del Oeste en la Tierra. La pareja Brief y Bulma llevaban mucho tiempo esperando el aterrizaje de la nave espacial. Habían recibido noticias del regreso con antelación, y hacía apenas unos instantes que Talot y otros habían enviado la última actualización. Cuando la nave espacial aterrizó en la plataforma de lanzamiento, Talot, Salary, Raditz y Tights emergieron de su interior. Antes de que Talot y sus compañeros pudieran decir nada, Tights ya se había abalanzado hacia adelante con entusiasmo. Al fin y al cabo, eran una verdadera familia, y después de tantos años separados, le era imposible controlarse. Para no perturbar la reunión familiar, Talot y Salary, con Raditz a cuestas, intercambiaron breves saludos con Brief y Bulma antes de excusarse para dirigirse al monte Paozu. Hine y Kakarot estaban allí. Habiendo regresado a la Tierra, era especialmente importante para Raditz ir a verlos. Monte Paozu. Mientras una onda surgía del espacio detrás de Hine. Wash. Se oyó un sonido como de algo cortando el aire. Hine solo percibió un ligero movimiento detrás de ella. Una vez que detectó las 3 auras, su rostro se iluminó de emoción mientras se giraba rápidamente para mirar. Los ojos de Son Gohan y Goku también se dirigieron inmediatamente hacia esa dirección. Los que aparecieron, ¿quiénes eran sino Talot y otros? Gracias a la transmisión instantánea, los 3 llegaron al monte Paozu en un abrir y cerrar de ojos. Talot, Salary.
Y Raditz, mi hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras las emociones de Gine la abrumaban, casi desbordándola. Tía Gine, hemos vuelto, dijo Talot con una sonrisa. Tía Gine, te extrañé muchísimo, dijo Salari mientras se arrojaba inmediatamente a los brazos de Gine, buscando calor. Raditz, por otro lado, se mostró notablemente estoico en ese momento. Mirando a su madre, apretó los puños, haciendo todo lo posible por controlar sus emociones. Mamá, por fin nos encontramos, dijo Raditz con voz ligeramente temblorosa. Después de todo, este era el tan esperado reencuentro entre madre e hijo. Ahora que lo pienso, no es que no se hubieran visto en todos estos años, gracias a las frecuentes videollamadas, pero estar físicamente juntos era completamente diferente a charlar por vídeo. Bienvenida a casa. Secándose las lágrimas, Gine sonrió de repente. Ahora que lo pienso, has llegado justo a tiempo. Preparé mucha comida, con la intención de conservar una parte en forma de cecina. Para Gine, aparte del desaparecido Bardot, toda su familia estaba ahora allí. Tenía muchas cosas que decir, pero no son importantes en este momento. El intercambio de miradas, la comprensión mutua, cuando las emociones alcanzan cierto nivel, ya no existe el deseo de hacer peticiones extravagantes. Y en ese momento, todas las miradas se fijaron en Kakarot. Para ellos, era cierto que no habían visto Kakarot en todos esos años. Incluso en lo que respecta a las videollamadas, era Gine quien iba de vez en cuando a casa de Brief y utilizaba su equipo para ponerse en contacto. En cuanto a la llegada de los tres, Kakarot se mostró visiblemente incómodo, e incluso se aferró tímidamente a la pernera del pantalón de Son Gohan. Todavía era joven y no sabía nada. Su instintiva desconfianza hacia los extraños era distinta a la de su infancia, cuando la guía de su linaje le hacía sentirse cercano a Talot y Salari. Kakarot, ¿de verdad te pareces mucho a papá?, murmuró Raditz. Al recordar aquellas palabras de entonces, se sintió excepcionalmente sentimental. Volvió a mirar a Son Gohan. Quería decir algo, pero no sabía cómo expresarlo. Después de mucha lucha interna, simplemente sostuvo la mirada de Son Gohan y asintió. Podría considerarse un reconocimiento por su parte. Al menos, no hubo hostilidad. Entonces, Raditz pulsó un botón en la versión terrestre del rastreador. Bip 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 bip. Nivel de poder, 50. De un nivel de poder de solo 2 puntos a un nivel de poder de 50, aunque es bastante normal, no esperaba que mejoraras tanto, dijo Raditz, riendo entre dientes. Luego añadió, no importa si te vuelves fuerte o débil en el futuro, eres mi hermano y te protegeré. Siguió siendo el mismo Raditz, que amaba a su familia y asumía responsabilidades. No le importaba en absoluto la debilidad de su hermano pequeño. ¿Eres mi hermano? Goku, al oír las palabras de Raditz, empezó a formarse una impresión favorable de él. Aunque este hermano mayor decía que era débil, entendía más o menos lo que Raditz quería decir. Es decir, que era su hermano mayor y que lo protegería. Al oír la pregunta de Goku, Raditz se cruzó de brazos con orgullo y dijo, recuerda llamarme hermano mayor de ahora en adelante. Hermano mayor, tras un instante de vacilación, Goku pareció darse cuenta de repente y gritó. Vale. Cerca de allí, Gine, testigo de la interacción entre Raditz y Kakarot, sonrió contenta y feliz. Le preocupaba que, después de todos estos años, la personalidad de Raditz hubiera cambiado drásticamente debido a sus experiencias en el universo. Pero ahora, parecía que sus preocupaciones eran infundadas. Raditz seguía siendo su Raditz. No había cambiado en absoluto. Gine también estaba agradecida a Talot, pues sabía que él había tenido algo que ver en esto. De otro modo, ¿quién podría saber qué habría sido de Raditz? Pronto, todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor, disfrutando de la cena juntos. La comida no era precisamente abundante para los 3 Saiyans que se habían unido repentinamente. Pero tampoco era poca cosa. Además, Talot y otros también habían traído comida alienígena. Todos se sumergieron en este ambiente alegre, y sus rostros irradiaban sonrisas largamente echadas de menos. Sin presiones, sin amenazas y sin necesidad de preocuparse por asuntos triviales. En ese momento, Talot, Salari y Raditz se relajaron por completo, saboreando el maravilloso momento de reunirse con su familia. El tiempo pasó volando, y antes de que se dieran cuenta, ya era el día siguiente. Como la primera noche había ido tan bien, los dos hermanos acabaron durmiendo uno al lado del otro. A primera hora de la mañana siguiente, Raditz comenzó su viaje de crianza con Kakarot. Afortunadamente, Talot ya le había contado a Raditz lo de Kakarot, así que no actuó precipitadamente y se lo tomó con calma. Después de todo, el nivel de poder del hermano mayor era de 45.000, mientras que el del menor era solo de 50. Por supuesto, comparado con la obra original, seguía siendo 5 veces más fuerte.
Después de todo, cuando Goku, de 12 años, apareció por primera vez, su nivel de poder era solo de 10. Talot suspiró. Nadie sabía realmente lo que estaba pensando. Al pensar en el Goku de la obra original y compararlo con el actual, no tenía ni idea de hasta dónde llegarían las cosas en el futuro. En primer lugar, los primeros jefes ya no supondrían ninguna amenaza para Goku. En segundo lugar, la llegada del gran rey demonio Piccolo. Talot podía imaginar fácilmente que cuando ese tipo apareciera, enfrentándose a un Goku cuyo nivel de poder podría superar los 1000, maldeciría a Pilaf. ¿Qué demonios haces dejándome salir? Date prisa y envíame de vuelta. En tercer lugar, si Raditz no hubiera ido a la Tierra a buscar a Kakarot, no habría habido una posterior invasión de la Tierra por parte de Vegeta y Nappa, debido a las esferas del dragón, ni una posterior invasión de Freezer al planeta Namek. Así pues, para que la trama avanzara, todo dependería de él. De esta mariposa. En ese momento, Talot ya lo había asumido. Aunque no pudiera controlar por completo el ritmo de la trama para hacer trampa, el futuro seguía estando en sus manos. Monte Paozu. Durante todo el día, Talot, Salary y Raditz se dedicaron a jugar con Kakarot. Ahora que habían regresado a la Tierra, ya no había necesidad de vivir como antes. En pocas palabras, puesto que habían regresado, debían tomarse un buen descanso, encontrar un equilibrio entre el entrenamiento y el ocio y, de paso, fortalecer sus lazos. Hay que decir que Goku estaba realmente animado y alegre en ese momento. Cuando Talot vio la actitud reservada y cautelosa de Goku durante su reunión de ayer, le preocupó que Goku pudiera volverse diferente del personaje de su obra original. Sin embargo, después de pasar el día juntos, Talot se dio cuenta de que se trataba simplemente de una reacción instintiva del cuerpo, y no de que Goku se hubiera vuelto tímido. Después de todo, ¿qué edad tenía Goku ahora? Dicho de otro modo, cuando una persona tiene a alguien en quien confiar, instintivamente buscará protección ante situaciones inesperadas. En la obra original, Goku había vivido solo durante muchos años, y como no tenía a nadie en quien apoyarse, se volvió más valiente ante cualquier cosa. Todo se desarrolló a través de la experiencia. Sin que se dieran cuenta, volvió a caer la noche. La noche era tranquila. Talot, Hine, Salary, Raditz, Goku y Son Gohan se reunieron alrededor de la hoguera, disfrutando alegremente de la cena. Todos charlaban y reían, especialmente Goku, que estaba particularmente animado. Oye, La luna está tan redonda esta noche. De repente, las palabras de Goku hicieron que todos se quedaran paralizados. Son Gohan desconocía el motivo, pero al ver la tensión que reinaba en el ambiente, intuyó de inmediato que algo andaba mal. Tras confirmar que la luna llena en el cielo cumplía ciertas condiciones, los demás bajaron rápidamente la cabeza. Cierra los ojos, Kakarot. Hine, mientras bajaba la cabeza, intentó con urgencia impedir que Goku siguiera mirando la luna. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Tras contemplar la luna llena durante un rato, las pupilas de Goku se tornaron repentinamente de un rojo intenso y todo su cuerpo se quedó paralizado, como si hubiera perdido toda conciencia de sí mismo. Las ondas blues liberadas por la luna llena alcanzaron más de 17 millones de unidades. Al reaccionar el cuerpo de Goku, su cola se activó de inmediato, resonando. La sangre Saiyajin que dormía dentro del cuerpo de Goku comenzó a hervir y a agitarse. De su pequeño cuerpo se podía oír un latido cardíaco muy claro, lo cual resultaba particularmente impactante. Esto era una señal de la transformación de los grandes simios. Talot comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo y suspiró. Realmente no esperaba que Kakarot sufriera la transformación en gran simio en ese momento. En la obra original, Goku se transformó en un gran simio después de despertarse para orinar y ver accidentalmente la luna llena, lo que provocó que aplastara a Son Gohan hasta la muerte. A juzgar por la situación actual, si no hubieran estado allí, Son Gohan podría haber muerto aplastado en los próximos años. Parece que la transformación en gran simio es inevitable. Retrocedan un poco. Veamos si Kakarot puede controlar su conciencia tras la transformación, dijo Talot al grupo, pero él mismo permaneció inmóvil. Dada su fuerza, incluso si Kakarot se transformara en un gran simio, no representaría ninguna amenaza. Después de todo, con el nivel de poder de Kakarot de 50, incluso un aumento de 10 veces solo lo llevaría a 500. Entre los presentes, aparte de Son Gohan, incluso Hine tuvo la fuerza suficiente para soportarlo. Con los años, la fuerza de Hine no había disminuido. De hecho, había mejorado un poco, llegando su nivel de poder a 2500. En comparación con hace unos años, esto supone un aumento de 1000 puntos. Era evidente que, si bien Hine había estado al lado de Kakarot todo este tiempo, también había estado entrenando con regularidad.
De lo contrario, su fuerza no habría aumentado, sino que habría disminuido. Hay que decir que, al no estar ya con Talot y carecer de su guía, incluso con su entrenamiento, la fuerza de Hine solo había alcanzado este nivel. Aún así, fue todo un logro. Al fin y al cabo, si este nivel de fuerza se hubiera aplicado a los inicios de la era Z, habría podido derrotar fácilmente al Raditz de la obra original. Kakarot nunca ha visto la luna llena, así que nunca ha experimentado la transformación en gran simio. Como guerrero de clase baja, sin duda perderá la razón durante su primera transformación, dijo Hine con ansiedad. ¿Transformación en gran simio? ¿Ustedes, los Saiyajin, pueden transformarse cuando ven la luna? Preguntó Son Gohan sorprendido. Los demás asintieron al unísono. Preocupado por posibles accidentes, Talot le dijo a Son Gohan: después de que los Saiyans nos transformemos en el gran simio, nuestra fuerza aumentará significativamente. Con nuestro poder, estaremos bien, así que debes permanecer cerca de nosotros. Al oír la advertencia, Son Gohan se acercó de inmediato. Aunque era viejo, no era tonto. Viendo los cambios que se estaban produciendo, ya había adivinado lo que podría suceder. Cerca de allí, Salary y Raditz estaban relativamente tranquilos. De hecho, Raditz esperaba con cierto interés la transformación de su hermano menor en gran simio. Yo también soy un guerrero de clase baja. En aquel entonces, me costaba mucho controlar mi transformación en gran simio, y solo lo logré con la ayuda del hermano Talot. Me pregunto cómo le irá a Kakarot, dijo Salary, y la escena le trajo algunos recuerdos. Kakarot probablemente tendrá dificultades para controlarlo. Después de todo, es el Saiyajin más común, con el nivel de poder de nacimiento más bajo de la historia. Es fundamentalmente diferente a nosotros, comentó Raditz. Incluso en ese momento, después de tantos años de cambios, seguía creyendo que su hermano menor no podría lograr esa transformación milagrosa. En aquel entonces, incluso él casi perdió el control la primera vez que se transformó en un gran simio. Aunque Kakarot nació con un nivel de poder bajo, su talento no es malo. De otro modo, no habría podido aumentar su nivel de poder a 50 en tan solo 5 o 6 años. Eso supone un aumento de 25 veces. Le dijo Talot a Raditz. Un aumento de 25 veces es algo que ninguno de ellos hubiera podido siquiera acercarse a lograr. Tomemos como ejemplo a Talot y Raditz. Nacieron con un nivel de poder de 200, pero después de 5 años solo habían alcanzado 1500, respectivamente. Así pues, aunque su punto de partida fuera bajo, eso no significaba que sus logros también lo fueran. Aunque la dificultad de mejora varíe con los diferentes niveles de fuerza, este hecho permanece inalterable. Raditz lo comprendió de repente. Al ver crecer a su hermano menor, comenzó a reflexionar profundamente. Bajo la atenta mirada de todos, comenzó la transformación de Kakarot en gran simio. A medida que su cuerpo crecía, su ropa se rasgó y un pelaje negro brotó de su piel clara, cubriendo todo el cuerpo de Goku. En apenas una docena de segundos, Goku se había transformado en un enorme gran simio de pelaje negro, de decenas de metros de altura. ¡Roar! Un rugido lleno de salvajismo y destructividad sin límites brotó de la boca de Goku Gran Simio. En ese momento, Goku en su forma de Gran Simio había perdido toda razón, y sus ojos se llenaron de un brillo rojo sediento de sangre. Sin conciencia, completamente dominado por la salvajismo, Goku solo podía actuar según sus instintos primarios. Brutalidad y destrucción emanaban del aura de Goku. Como era de esperar, está completamente fuera de control. Su nivel de poder ha alcanzado los 500, un aumento de 10 veces, similar a nuestra transformación en Gran Simio, dijo Salary, presionando un botón en su rastreador para verificar los números de Goku Gran Simio. Tenemos que devolver a Kakarot a la normalidad rápidamente, o este lugar será destruido, dijo Hine, preparándose para cortarle la cola a Goku. Pero antes de que ella pudiera actuar, Raditz dio un paso al frente. Déjame a mí encargarme, mamá. Al acercarse, Goku en su forma de gran simio lo vio e inmediatamente le dio un pisotón a Raditz con su enorme pie. Descansa bien. Cuando tenga oportunidad, te ayudaré a adaptarte a la transformación en gran simio, para que al menos conserves la cordura después de transformarte, dijo Raditz. Al instante, desapareció de su lugar, apareciendo en un abrir y cerrar de ojos detrás de Goku Gran Simio. Plaf. La mano de Raditz golpeó el cuello de Goku Gran Simio. Con una diferencia de fuerza abismal, Raditz usó menos de una décima parte de su poder para derrotar al descontrolado Goku en su forma Gran Simio.
Finalmente, solo quedaba cortarle la cola y devolverle a Kakarot su forma normal. En realidad, podrían haber esperado a que desapareciera la luna llena, pero eso llevaría demasiado tiempo. Además, la cola volvería a crecer rápidamente después de ser cortada, así que no había necesidad de preocuparse por el futuro. Mientras observaban a Goku inconsciente, el grupo comenzó a discutir entre sí. Talot, tras responder a algunas preguntas, cayó en profundos pensamientos. La repentina transformación de Goku en Gran Simio le había recordado la transformación final del Saiyan, Super Saiyan 4. Aunque el Super Saiyan 4 todavía estaba muy lejos de su alcance actual, concentrarse en guiar el poder de su linaje era sin duda el camino correcto a seguir. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Con el paso de los días y tras experimentar algunos incidentes menores, Salary y Raditz se adaptaron gradualmente a la vida pacífica en la Tierra. Una vez que hubieron pasado el tiempo suficiente en el monte Paozu, Talot llevó a Salary y Raditz a Ciudad del Oeste para que se reunieran con Brief, Bulma y, por supuesto, Tiggs. Cabe mencionar que en los últimos años, Bulma se había convertido en una joven elegante. Ya no era la niña de antes, carecía por completo de atractivo. La Bulma actual rebosa vitalidad juvenil y desprende el encanto único de una jovencita. Ya ha empezado a encarnar el aura que poseía a los 16 años en la obra original. Sin embargo, como aún no había alcanzado la madurez completa, seguía siendo más linda que hermosa. Bulma estaba algo molesta con Talot y Salary. Tras su regreso, se quedaron en el monte Paozu sin ir a verla, lo que enfadó bastante a la niña. Por suerte, Tiggs también había regresado con ellos, lo que ayudó a calmar a Bulma. De lo contrario, Talot ya se la imaginaba montando en cólera, sobre todo si se enzarzaba en una fuerte discusión con Salary. Hay que decir que, habiendo pasado tanto tiempo juntos en el pasado, aunque no se habían visto en persona durante años, habían mantenido el contacto a través de frecuentes videollamadas. En apariencia, Salary y Bulma siempre parecían estar enfrentados, pero en realidad se querían profundamente. Para complacer a Bulma, Talot y Salary decidieron quedarse en Ciudad del Oeste por el momento. En cuanto a Raditz, no tenía ningún interés en quedarse. Prefería regresar al monte Paozu para estar con Hine y Kakarot antes que vivir allí. Así pues, tras regresar a la Tierra, continuaron su entrenamiento mientras llevaban una vida pacífica. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado un mes. En la Luna. Dos Talots estaban enfrascados en una intensa batalla. Uno era el cuerpo original de Talot, mientras que el otro era un clon creado mediante su técnica de clonación. Luchar contra sí mismo era, hasta el momento, la forma más efectiva para que Talot aumentara su fuerza. En cuanto a por qué eligió luchar en la Luna fue porque tenía una teoría que quería poner a prueba. Bang. Boom. Bang. Pow. Una batalla feroz e implacable, donde cada golpe impactaba con una fuerza demoledora, absolutamente aterradora. El clon energético de Talot poseía prácticamente el mismo nivel de poder que su cuerpo original. Las ondas expansivas de su batalla hicieron temblar toda la Luna. A medida que la lucha se intensificaba, Talot y su clon se movían rápidamente por todos los rincones de la Luna. La ya de por sí accidentada superficie lunar se volvió aún más craterizada bajo el impacto de sus golpes. Finalmente, tras el impacto de un último puñetazo, ambos fueron repelidos hacia atrás. Manteniendo cierta distancia entre ellos, lanzaron simultáneamente rayos de energía el uno hacia el otro. ¡Boom! La colisión de energía resultó en una enorme explosión en la Luna en un instante, la fuerza destructiva se expandió como una inundación furiosa. Llamas abrasadoras surgieron por toda la superficie lunar, sacudiendo la Luna entera. Cuando la explosión finalmente cesó, Talot y su clon se miraron a los ojos a través de la distancia, y justo cuando estaban a punto de volver a luchar, se produjo un cambio inesperado. La Luna misma emitía una luz peculiar. Este resplandor estimulaba las células del cuerpo de Talot, haciendo que la sangre Saiyajin que corría por sus venas hirviera. Al sentir esta sensación, Talot cesó inmediatamente de luchar y reabsorbió a su clon en su cuerpo. Finalmente, puedo sentirlo. Tal como sospechaba, incluso sin alcanzar el umbral de 17 millones de unidades, bañarse continuamente en ondas Bloods aún puede estimular el cuerpo, murmuró Talot mientras contemplaba la luna bajo sus pies, que irradiaba un brillo especial. Esta luz especial era invisible a simple vista, pero como Saiyajin, Talot podía sentirla. Su cola resonó gradualmente con ella, y la sangre Saiyajin que corría por sus venas se activó lentamente.
La forma de Talot comenzó a cambiar. Su cuerpo se expandía continuamente, y su apariencia sufría una transformación impactante a medida que un denso pelaje negro brotaba de sus poros. En apenas unos segundos, Talot se transformó de su forma humana en un imponente gran simio negro de más de 100 metros de altura. Roar. En el momento en que se convirtió en un gran simio, Talot dejó escapar un rugido atronador. Aunque el sonido no podía viajar a través del vacío del espacio, la fuerza de su rugido causó ondas significativas en el espacio. Pronto, Talot logró reprimir los abrumadores instintos salvajes y los impulsos destructivos que acompañaban la transformación en gran simio. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que adopté la forma de gran simio. Este poder aterrador es realmente embriagador. Casi pierdo el control por un instante. Sintiendo la inmensa energía recorrer su cuerpo, Talot, transformado en gran simio, sonrió. Sin embargo, la sonrisa resultó inquietante. En aquel entonces, para dominar por completo el poder del gran simio, se había sometido a un entrenamiento riguroso. Ahora podía manejar el poder de esta forma con total precisión y control. En ese momento, pretendía utilizar esta transformación como base para seguir desarrollándose y ver si de ella surgirían sorpresas inesperadas. Con la mente ahora en calma, el gran simio Talot se sentó con las piernas cruzadas sobre la superficie lunar, y su aura, antes turbulenta, se sumió en una absoluta tranquilidad. Con la mente serena, Talot se adentró en su propio mar de conciencia. Dentro del mar de conciencia de su forma de gran simio, una marea abrumadora de instintos salvajes e impulsos destructivos llenaba el espacio. Esta no era la primera vez que Talot visitaba este lugar. Al principio, no les había prestado mucha atención a esas fuerzas negativas. Pero ahora, lo que necesitaba hacer era obtener el control total sobre ellos y hacer que trabajaran en su beneficio. No fue tarea fácil. Fue una empresa de gran envergadura. Si mi entrenamiento es correcto, a partir de ahora podré controlar el poder del gran simio sin necesidad de transformarme. Con esa idea en mente, Talot comenzó la segunda fase de su entrenamiento. Analizar y perfeccionar su control sobre el poder del gran simio a un nivel más profundo. En ese instante, innumerables fuerzas negativas comenzaron a surgir violentamente y, en un breve lapso de tiempo, envolvieron por completo la conciencia de Talot. Ante estas fuerzas negativas que buscaban asimilarlo por completo, Talot no entró en pánico. Al tiempo que las aceptaba plenamente, entró en un estado de iluminación. En la luna, el tiempo pasó lentamente. Por alguna razón desconocida, el cuerpo de Talot seguía cambiando entre su forma de gran simio y su forma humanoide. Finalmente, recuperó su forma humanoide. Sin embargo, aún no había despertado. Su consciencia permanecía profundamente inmersa en su mar de consciencia. De repente, una capa de luz verde brillante emergió del tranquilo Talot. Un aura de terror inimaginable brotó de su interior. Revuelo. El aura vasta e ilimitada hizo temblar a toda la luna, y las aterradoras ondas de choque enviaron ondas que se extendieron por el espacio circundante. A juzgar únicamente por la intensidad del aura, su nivel de poder había alcanzado al menos 1.000.000. En el preciso instante en que esa aura aterradora emanó de Talot, Raditz, Salari, Gine, Kami y Popo en la Tierra sintieron una presión sin precedentes. Esta aura Talot se ha vuelto mucho más fuerte. ¿Qué demonios está pasando?, exclamó Raditz incrédulo, completamente conmocionado por el poder explosivo de Talot. Todo su cuerpo temblaba debido al aura aterradora. La opresión que emanaba de Talot superaba ahora la presión que Raditz había sentido en presencia de Freezer en el planeta muerto. A su lado, el rostro de Gine reflejaba sorpresa. Sin darse cuenta, ¿ya se ha vuelto tan poderoso? Talot ni siquiera podía comprender la magnitud de esa fuerza. Mientras tanto, en West City, Salari apagó el dispositivo de gravedad y salió del entorno con gravedad 150 veces mayor. Miró al cielo, contemplando el horizonte. Al percibir el aura de Talot, la sorpresa llenó su rostro, pero al mismo tiempo, una profunda preocupación surgió en su corazón. Porque dentro del aura de Talot, percibió una energía tiránica. Esta sensación, si no ha sido accidental, es el aura primigenia que solo emerge después de transformarse en un gran simio. ¡Cuidado! El rostro envejecido de Kami estaba empapado de sudor frío. Conmocionado hasta el punto de perder la cabeza, su estado de ánimo era increíblemente complicado. El aura que emanaba de Talot, a juzgar únicamente por su intensidad, desafiaba por completo toda lógica. Popo, que estaba cerca, tenía la misma expresión que él.
El poderío actual de Talot había destrozado por completo su comprensión de lo que era posible. Al mismo tiempo, otro mundo. En el planeta de Norkai, ubicado al final del camino de la serpiente. En ese momento, Norkai estaba completamente incrédulo. Este Saiyajin llamado Talot crece aún más rápido de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su fuerza ya ha aumentado muchísimo. Quizás, en el futuro, realmente pueda convertirse en el legendario Super Saiyajin, murmuró Kai del Norte para sí mismo, observando el mundo mortal. Junto a él, Bubbles y Gregory también siguieron la mirada de Norkai, observando el mundo mortal. Durante este tiempo, observar los cambios de Talot ya se había convertido en una rutina. Hasta hoy, cuando el poder de Talot estalló, transformando una vez más la comprensión que Kai del Norte tenía de los Saiyajin. Tan solo por la tormenta de energía, lo suficientemente poderosa como para perturbar el espacio, era seguro que ya había superado el nivel de poder de Freezer, de 530.000. Si Talot recibiera la guía adecuada, se volvería aún más fuerte. Este chico, ¿cómo puedo hacer para que venga a buscarme? Norkai ya estaba impaciente, ansioso porque Talot entrenara allí. Simplemente por esta razón. Si este chico llegara a ser lo suficientemente fuerte como para eliminar a Freezer, también sería una forma de desahogar su resentimiento. En el pasado, Beerus destruyó casi todo el planeta de Kai del Norte, dejando solo este pequeño fragmento. Y dado que Beerus eligió a Freezer como su agente de destrucción, los administradores como Kai del Norte no podían hacer mucho al respecto. Incluso el Supremo Kai tuvo que hacer la vista gorda. El Kai del Norte ignoraba que el único Kai Supremo del Este que quedaba en su universo se tenía en alta estima, creyéndose el gobernante supremo del universo. Se había recluido durante eones en el mundo sagrado de los Kai, completamente ajeno a la existencia de un dios de la destrucción. En pocas palabras, el Supremo Kai del Este ha pasado 5 millones de años viviendo con miedo a Majin Buu, dedicando todos sus pensamientos a impedir su regreso. En cuanto a alguien como Freezer, que sembró el caos en todo el universo, el Kaio Supremo del Este pensó que podía aplastarlo con un solo dedo y nunca prestó atención a una hormiga tan insignificante. En la obra original, no fue hasta la liberación del viejo Kai Supremo que el Kai Supremo del Este finalmente recibió una educación adecuada y obtuvo una comprensión más amplia del mundo. Dicho esto, en lo que respecta a Kai del Norte, si alguien podía eliminar a Freezer, entonces incluso si Beerus despertara y causara problemas más tarde, no tendría nada que ver con él. Talot era demasiado talentoso, y como Saiyan superviviente, Kai del Norte incluso consideró si debía contarle a Talot que fue el dios de la destrucción Beerus quien ordenó a Freezer aniquilar a la raza Saiyan. Tras meditarlo, Kai del Norte se abstuvo. Al fin y al cabo, si revelaba tal cosa, podría tener el efecto contrario. Regresando a la luna. Mientras su energía se disparaba, la consciencia de Talot regresó del mar de la consciencia. Lleno de un poder primigenio, Talot sentía que podía hacer añicos la luna bajo sus pies con un solo puñetazo. En ese momento, su cuerpo había experimentado una transformación asombrosa. Aunque ya era bastante musculoso, ahora su físico era aún más robusto. Su altura también había aumentado casi 20 centímetros, transformándolo de un adolescente en un hombre adulto. Sus músculos endurecidos estaban claramente definidos, creando un impacto visual abrumador. Lo logré. Jamás pensé que podría dominar el poder del gran simio en forma humanoide. Pensar que realmente podría alcanzar este nivel. El corazón de Talot latía con fuerza de emoción. Ahora, se creía terriblemente fuerte. Si su yo del pasado se encontrara con su yo del presente, sería aniquilado por completo en un instante. Como transmigrador, Talot comprendía bastante bien el concepto de la forma humanoide del gran simio. Sin embargo, esta forma siempre se había asociado exclusivamente con el legendario Super Saiyan Broly, y en la obra original, solo Broly la mostraba a la perfección. Pero resultó que dominar el poder del gran simio en forma humanoide no tenía nada que ver con el linaje del Super Saiyan legendario. Tal vez el Super Saiyan legendario podría desatar el poder del gran simio en mayor medida, pero mediante el desarrollo y el entrenamiento continuos, incluso un Saiyan normal podría aprender a controlar este poder. Mi nivel de poder debe haber superado el 1.000.000 ya. De otro modo, no sentiría esta fuerza tan abrumadora. Parece que incluso Freezer no es nada comparado conmigo. Mientras seguía sintiendo el poder que crecía en su interior, Talot evaluó su fuerza. Con un simple movimiento, podía convertir una estrella entera en polvo cósmico. Antes de sufrir esta transformación en gran simio, el nivel de poder de Talot ya se había estabilizado en poco más de 230.000. Según la transformación estándar en gran simio, el aumento de poder es de 10 veces.
Si bien la forma humanoide no llega a 10 veces, la amplificación sigue siendo de al menos 5 veces. Un aumento de 5 veces significaba que su nivel de poder había alcanzado al menos 15 millones. ¿Es este el límite? ¡No! Talot sintió que esta era solo la aplicación inicial del poder del Gran Simio. Una vez que dominara por completo el poder en esta forma, la amplificación sin duda aumentaría aún más. Este tipo de entrenamiento podría ser similar a la transformación en Super Saiyan, solo que a un nivel diferente. En resumen, mientras siguiera desarrollándolo, Talot tenía una fuerte premonición. El aumento de poder en su forma humanoide de Gran Simio seguiría creciendo sin límite aparente. Incluso podría rivalizar con el aumento de poder de la transformación en Super Saiyan, o quizás superarlo. Además, en opinión de Talot, el poder del Gran Simio estaba estrechamente ligado a la transformación en Super Saiyan 4. Ahora que ha dominado la forma del Gran Simio humanoide, si más tarde domina la transformación de Super Saiyan y luego fusiona la forma de Super Saiyan con el poder de la forma del Gran Simio humanoide, tal vez ni siquiera necesite pasar por las excesivas transformaciones que se ven en la obra original y pueda transformarse directamente en Super Saiyan 4. Por supuesto, esto no era una certeza absoluta. En cambio, podría desarrollar una forma de Super Saiyan completamente diferente. A medida que su imaginación se volvía más audaz, Talot luchaba por controlar sus emociones. Finalmente, se tranquilizó, apartando de su mente todos los pensamientos sobre cómo hacerse más fuerte y las posibilidades que esto conllevaba. Para él, ganar fuerza era algo bueno, pero pensar demasiado era inútil. Fortalecerse, superar los límites. Todo esto se logró paso a paso, tal como había alcanzado su nivel actual, mediante una exploración gradual, estabilizando su fuerza paso a paso. Si pudiera volverse más fuerte a voluntad, pasando directamente de Super Saiyan 1 a 2, a 3, a 4, eso sería completamente absurdo. Flotando en el espacio exterior, Talot golpeó el suelo con el pie y, en un instante, ya había aparecido muy lejos de la luna. En ese momento, estaba ansioso por poner a prueba su fuerza. La razón por la que se había alejado tanto de la luna era porque le preocupaba que la luna pudiera verse afectada por su poder y potencialmente explotar. Qué lástima que no haya un oponente adecuado ahora mismo, de lo contrario, murmurando esta frase, Talot levantó la mano y la agarró al vacío. Una poderosa energía se concentró en la palma de Talot, irradiando una presión invisible que oscureció el espacio circundante. Al poco tiempo, una esfera dorada de energía comprimida se formó en la mano de Talot. Su mirada recorrió la vasta extensión cósmica, hasta que finalmente se fijó en un asteroide distante de más de 50.000 metros de diámetro, que flotaba sin rumbo en el vacío. Con su objetivo fijado, Talot levantó la mano y lanzó la esfera de energía. La esfera de energía comprimida salió disparada de su palma, dirigiéndose a toda velocidad hacia el asteroide gigante. En el momento en que la esfera de energía colisionó con la superficie del asteroide, ¡boom! ¡Boom! El espacio tembló. La esfera de energía explotó y su aterradora fuerza destructiva hizo añicos y fundió instantáneamente el enorme asteroide. El deslumbrante brillo era tan cegador como la explosión de un planeta, aunque duró solo brevemente. Puesto que el asteroide no tenía núcleo, el destello de la explosión fue simplemente un estallido momentáneo. La inmensidad cósmica fue impactada por la fuerza de la explosión, y las ondas que creó no se disiparon de inmediato. Las ondas de choque continuaron expandiéndose, disminuyendo su intensidad con la distancia, pero aún así viajando distancias increíbles. Una vez que la potencia de la explosión se hubo disipado por completo, no quedó ni una sola partícula de polvo en toda esa sección del espacio. Este nivel de destrucción con un simple ataque, si hubiera impactado la Tierra, todo en un radio de miles de kilómetros habría sido arrasado. Si hubiera alcanzado el núcleo terrestre, destruir el planeta habría sido pan comido, murmuró Talot, conmocionado. Incluso en su estado normal, ya poseía el poder de destruir la Tierra con facilidad. Pero ahora, podía desatarlo con un simple movimiento de muñeca. El poder que podía desatar en su forma humanoide de Gran Simio era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Se había contenido al liberar esa esfera de energía, restringiendo deliberadamente su poder. Si la hubiera liberado por completo, su fuerza destructiva habría sido varias veces mayor. No es de extrañar, en la obra original, que Broly ya fuera tan formidable incluso sin transformarse, confiando únicamente en controlar el poder del Gran Simio. A partir de ese momento, Talot sabía que tendría que ser cuidadoso al usar esa forma. A menos que lograra un dominio absoluto, no podía permitirse usarla de forma imprudente. Pase lo que pase, ahora tengo otra carta bajo la manga.
Si aprendiera también el Kaioken de Kai del Norte, me pregunto si podría combinar ambas técnicas. Los pensamientos de Talot se desviaron hacia el Kaioken. Después de todo, en el anime para televisión, Goku había llevado el Kaioken a un nivel de perfección absoluta. Kaioken X20 en Super Saiyan Azul perfeccionado. Y casi sin efectos secundarios. Imagínate, acumulando Kaioken en su forma humanoide de gran simio, ¿cuán poderoso se volvería? Superará al Super Saiyan sin duda alguna. En ese instante, una voz resonó en la mente de Talot. ¡Increíble! Tu poder está creciendo incluso más rápido de lo que esperaba. Solo han pasado 4 meses y ya te has vuelto así de fuerte. Estoy realmente asombrado. Kai del Norte, de verdad que estás en todas partes. O mejor dicho, ¿me has estado observando en secreto desde nuestra última conversación? Talot se sorprendió un poco. Justo estaba pensando en el Kaioken de Kai del Norte, y ahora aparecía este tipo por su cuenta. Sí, desde nuestra última conversación te he estado observando en secreto. Kai del Norte no se molestó en ocultarlo. Luego continuó. Y bien. Después de todo este tiempo, ¿has decidido venir a entrenar a mi planeta? Te garantizo que, con mi guía, tu fuerza aumentará aún más rápido, y alcanzar la leyenda del Super Saiyan será solo cuestión de tiempo. ¿Super Saiyan, eh? Vaya, qué directo. Para ser sincero, tengo mucha curiosidad. ¿Por qué confías tanto en mí? ¿No temes que, tras entrenar en tu planeta y hacerme más fuerte, me convierta en un ser aún más malvado y aterrador que Freezer? Bromeó Talot. En el planeta de Norkai, al escuchar la pregunta de Talot, Norkai pareció tomársela a broma y se mostró completamente impasible. Si fueras ese tipo de persona, no te habría estado observando durante tanto tiempo. Eres diferente de los demás Saiyans. Además, como Kai, puedo sentir que tu corazón es puro y que no hay ni rastro de maldad en tu aura. Si alguien como tú pudiera volverse malvado, entonces el problema reside en el mundo mismo. La respuesta de Norkai contenía un dejo de adulación, como si temiera que Talot no viniera. Si no fuera un transmigrante, si no conociera la trama de la obra original, Talot ciertamente no se atrevería a correr el riesgo tan fácilmente. Pero lo cierto es que él sí lo sabía. Al ver el entusiasmo de Norkai, Talot pensó que tal vez podría obtener aún mayores beneficios de él. Así que, ¿a tus ojos, soy una buena persona? Preguntó Talot en tono de broma. No sé si eres buena persona o no, pero definitivamente no eres malvado, y mucho menos te convertirás en alguien como Freezer. ¿Qué opinas? Preguntó Kai del Norte, yendo directo al grano. Al oír eso, Talot volvió a guardar silencio. En este momento, realmente no tenía mejor camino para seguir progresando. Ir a entrenar con Norkai, bajo su tutela, sin duda le permitiría hacerse aún más fuerte. Lo único que queda por decidir es si debe ir solo o si debe llevarse a Salary y Raditz. Kai del Norte no interrumpió la contemplación de Talot. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 2 minutos, y Talot finalmente se decidió. Entonces, ¿cómo llego exactamente a tu planeta? Según lo que dijiste la última vez, ¿estás en otro mundo?, preguntó Talot. Es muy sencillo. En la tierra donde resides, hay un kami. Le informaré de la situación en un momento. Él puede usar sus poderes para enviarte al otro mundo. Desde allí, seguirás las indicaciones del Rey Yema para cruzar el camino de la serpiente, que te llevará a mi planeta, donde podrás encontrarme, explicó Kai del Norte de un tirón. El método no fue diferente al que usó Goku para llegar al planeta de Kai del Norte en la obra original. Menos mal que no soy de los que le dan demasiadas vueltas a las cosas. Si no, si me hubieras dicho que fuera al otro mundo solo para encontrarte, te estaría insultando ahora mismo, continuó bromeando Talot. Piénsalo. Si una persona desconocida te contactara de repente telepáticamente, afirmando que quiere ayudarte a hacerte más fuerte y luego te dijera que fueras al otro mundo para encontrarla, ¿qué tan impactante sería eso? Pero no estarás pensando así, ¿verdad? Eres la primera persona viva en entrar al otro mundo con mi permiso como Kai. Te estaré esperando en el planeta de Kai del Norte, Talot. Tras haber logrado su objetivo, Norkai dio por terminada la conversación sin decir nada más a Talot. Ahora, debía contactar con el Kami de la Tierra y pedirle que llevara a cabo la tarea. Al cesar ya la presencia de Norkai, Talot sintió de repente que la vigilancia había desaparecido. A medida que su poder aumentaba, comenzó a percibir gradualmente la indagación de Kai del Norte. Talot cayó en profundos pensamientos. Pasó mucho tiempo antes de que volviera en sí. Primero anuló su forma humanoide de gran simio, luego intentó repetidamente adaptarse a su poder. Finalmente, usó la teletransportación instantánea y desapareció del espacio exterior.
Tierra. Con un solo pensamiento, Talot llegó al monte Paozu. Al ver aparecer a Talot, Hine y Raditz corrieron inmediatamente hacia él, preguntándole qué acababa de suceder al mismo tiempo. En la lejana ciudad del oeste, Salari sintió el ki de Talot regresar al monte Paozu. Sintonizando su aura, también usó la teletransportación instantánea para llegar al monte Paozu instantáneamente. Hermano Talot, ¿estás bien? ¿Qué fue ese alboroto de hace un momento? Preguntó Salari. He logrado un avance significativo en cierto campo. Tras un esfuerzo continuo, finalmente he conseguido controlar parte del poder de la transformación en Gran Simio. Talot no ocultó nada y explicó el asunto relativo al poder del Gran Simio. Al oír esto, Raditz y Salari quedaron momentáneamente atónitos. Mientras tanto, Hine preguntó con suspicacia. ¿Transformación en Gran Simio? Así que, Talot, ¿estabas probando la transformación en Gran Simio en el espacio hace un momento? Algo así. Pero cuando digo que puedo usar el poder de la transformación en Gran Simio, me refiero a sin transformarme realmente. En otras palabras, incluso sin depender de la transformación, ahora puedo acceder al poder del Gran Simio. Dicho de otro modo, he alcanzado la forma humanoide del Gran Simio. Explicó Talot. Ya lo entiendo. Con razón tu aura aumentó tanto de repente y se sentía tan salvaje, comprendió Raditz de pronto, con los ojos brillantes. Salari estaba asombrado. ¿Eso significa que hermano Talot, ahora puedes usar la forma humanoide de Gran Simio para multiplicar tu poder por 10? Si puedes aumentar tu poder sin siquiera transformarte en un Gran Simio, ¿acaso eso no significa que tu nivel de poder ha alcanzado los 2,3 millones? En cuanto pronunció los números en voz alta, todos contuvieron la respiración. Un nivel de poder de 230.000 ya era increíblemente fuerte, pero con un aumento de 10 veces, ¿no significaría eso que el nivel de poder de Talot había superado por completo los 530.000 de Freezer? De hecho, habían comentado anteriormente que, incluso transformándose en Gran Simio, no podrían derrotar a Freezer. Sin embargo, Talot podría tener una oportunidad. Por supuesto, Talot no iba a contarles que Freezer también podía transformarse, llegando a alcanzar un nivel de poder de 120 millones. Aunque su nivel de poder supera el millón, para Freezer, sigue siendo una hormiga. No hace falta hablar de matar a Freezer antes de que se transforme. Pase lo que pase, Freezer es un ser de nivel emperador universal. Incluso sin transformarse, su fuerza física supera con creces la de cualquier ser vivo común. De otro modo, en la obra original, Freezer no habría podido soportar tantas palizas. Especialmente en la última película de Broly, donde resistió los golpes de Broly durante una hora entera, una hazaña absolutamente ridícula. Agudizaron el oído y esperaron la respuesta de Talot. Aunque he logrado controlar inicialmente este poder, con mi fuerza actual no he alcanzado el punto de multiplicarlo por 10. Sin embargo, tras transformarme, mi nivel de poder debería poder alcanzar alrededor de 1 millón. Mientras hablaba, Talot les demostró la transformación. Si era posible, también quería ver si Raditz y Salari podían aprender esto. En cuanto a Hine, no tenía muchas esperanzas. Por supuesto, si Hine alguna vez mostrara el deseo de hacerse más fuerte, Talot sin duda la ayudaría a mejorar su fuerza. Al sentir de cerca el poder del Gran Simio humanoide, los tres quedaron completamente conmocionados. Incluso Son Gohan y Goku, que estaban descansando, se despertaron sobresaltados, pensando que había ocurrido algo grave. Este es el alcance total de la fuerza actual del hermano Talot. Incluso sin luchar, la presión que emana es abrumadora, comentó Salari con asombro. Verdaderamente aterrador. Ahora mismo, eres incluso más aterrador que Freezer, añadió Raditz con un suspiro. Al pronunciar estas palabras, Salari asintió en señal de aprobación. Al fin y al cabo, ambos habían experimentado el aura de Freezer y percibido su fuerza. Evidentemente, la presión que Talot emanaba en ese momento era aún mayor. Me temo que no es tan sencillo. Después de tantos años de experiencia, no puedo deshacerme de esta sensación. Si nosotros, los Saiyans, podemos transformarnos, ¿quién dice que Freezer no puede hacerlo también? Quizás ese nivel de poder de 530.000 sea simplemente el número correspondiente a su forma actual. Las palabras de Talot helaron la sangre a Raditz y Salari. Hine, que se mantenía a un lado, había pensado inicialmente que Talot, habiendo alcanzado una altura sin precedentes para la raza Saiyan con un nivel de poder superior al millón, ahora sería capaz de derrotar a Freezer. Sin embargo, tras escuchar lo que él dijo, un nuevo temor hacia lo desconocido surgió en su corazón. ¿Es eso posible? ¿No estás siendo demasiado precavido, Talot? Preguntó Raditz. Esta es solo mi opinión personal. En mi opinión, Freezer no debería ser tan débil.
Si su nivel de poder fuera realmente solo de 530.000, y mucho menos conquistar el universo entero, ni siquiera estaría capacitado para dominar el área norte. Aunque a lo largo de los años no nos hemos encontrado con muchos seres de un nivel de poder extremadamente alto, eso se debe a que solo hemos viajado entre sistemas estelares cercanos. Pero más allá de este alcance, existe un universo infinito. En otras palabras, ni siquiera hemos explorado una décima parte del área norte. Quizás lo que digo suene alarmista, pero como no has alcanzado mi nivel de poder actual, no puedes comprender del todo lo que siento. Una vez que lo logres, te darás cuenta de que las cosas distan mucho de ser tan sencillas como parecen. Mediante palabras cuidadosamente elegidas, Talot les transmitió esta posibilidad. En definitiva, lo que intentaba hacerles comprender era que, en este mundo, incluso un nivel de poder superior al 1.000.000 no significaba nada. En realidad, Talot ya lo había expresado con bastante tacto. Si hubiera querido ser más directo, simplemente les habría dicho que, a menos que su nivel de poder superara los 100 millones, no eran más que insectos. Al oír las palabras de Talot, los tres intercambiaron miradas. No fue hasta que Son Gohan llegó corriendo con Goku que la atmósfera opresiva finalmente se disipó. Planeo ir a entrenar al planeta de Kai del Norte. Tras este avance, Kai del Norte se ha puesto en contacto conmigo de nuevo. Cambiando de tema, Talot se dirigió a los demás. Al oír esto, los recuerdos de Raditz y Salary resurgieron. Desde su regreso a la Tierra, casi habían olvidado que alguien así les había ofrecido su ayuda. ¿De verdad se puede confiar en ese Kai del Norte? Y además, Talot, tu nivel de poder ya ha alcanzado el 1.000.000. ¿De verdad necesitas seguir dependiendo de ese Kai del Norte para mejorar tu fuerza? Preguntó Raditz. Salary coincidió plenamente con Raditz. Al fin y al cabo, no sabemos nada de él. Solo nos basamos en unas pocas palabras. Si es una trampa, entonces, antes de que pudiera terminar la frase, Talot empezó a reír. Sus preocupaciones no eran infundadas. Como personas normales, era natural tener ese tipo de inquietudes. Tranquilos. ¿Y si de verdad me encuentro en peligro? En el peor de los casos, simplemente escapo. Mi transmisión instantánea no necesita fijarse en un aura. Puedo viajar directamente por el espacio. Además, con mi fuerza actual, estoy seguro de poder regresar a la Tierra desde una distancia inmensa, les aseguró Talot. Era la única manera de tranquilizarlos. ¿Y si vamos juntos? Así, si pasa algo, al menos podremos cuidarnos el uno al otro, sugirió Raditz. Aunque su nivel de poder era muy inferior al de Talot, aún así poseía un nivel de poder de 45.000. Salary asintió también en señal de aprobación, pero justo cuando iba a hablar, Talot la interrumpió. Como todavía no tienen clara la situación, lo mejor sería que fuera solo. Aunque Talot lo sabía todo, por ahora era más apropiado que fuera él el primero. Una vez estabilizado, los llevaría consigo al entrenamiento más tarde. Incapaces de argumentar en contra de la decisión de Talot, Raditz y Salary no tuvieron más remedio que aceptarla. En el fondo, también comprendían que, con su fuerza actual, obligarse a seguirlos solo perjudicaría a Talot. Tras abandonar el monte Paozu, Talot y Salary regresaron a Ciudad del Oeste para encontrar a Tiggs. Después de todo, ella había estado esperando a que reanudaran su viaje de exploración del universo. Como no podrían partir pronto, tuvieron que informarle para que tuviera paciencia un tiempo. Esta vez, Tiggs se mostró sorprendentemente obediente. Quizás, tras presenciar la llegada de Freezer, había comprendido que sin la fuerza suficiente, sobrevivir en el universo era prácticamente imposible. Solo cuando Talot y los demás hubieron adquirido suficiente poder, ella pudo sentirse verdaderamente segura a su manera. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día siguiente. En alerta. Kami había estado esperando durante bastante tiempo. Ayer, como deidad guardiana de un planeta, había recibido órdenes de Kai del Norte. La tarea que se le encomendó consistía en escoltar a Talot a través de la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos para llegar al otro mundo. Kai del Norte vigilaba personalmente a Talot e incluso deseaba conocer a este Saiyajin. Los sentimientos de Kami eran sumamente complejos. Después de todo, siempre había tratado a Talot con extrema cautela e incluso le tenía miedo. Sin embargo, de repente, su superior le decía que valía la pena criar a ese Saiyajin. ¿Qué demonios? En ese momento, Kami no pudo evitar sentir que había sido verdaderamente tonto. Solo ahora se dio cuenta de que todo no había sido más que una serie de suposiciones suyas. Wash. Una onda apareció en el espacio. Talot apareció repentinamente de la nada ante Kami. ¿Estás aquí? La actitud de Kami hacia Talot había cambiado drásticamente con respecto a antes. No le sorprendió la repentina aparición de Talot.
Al fin y al cabo, con su fuerza, ¿cómo iba a percibir la magnitud del poder que Talot poseía en ese momento? Parece que ya has recibido el mensaje de Kai del Norte. Siendo así, te molestaré, dijo Talot, sin andarse con rodeos. Aunque este anciano nunca los había obstruido activamente en el pasado, ni tampoco había trastocado jamás los planes de Talot, siempre supo que Kami no los recibía con agrado. De hecho, probablemente creía que lo mejor sería que simplemente abandonaran la tierra y no regresaran jamás. A nadie le gusta una persona que actúa de una manera en apariencia, pero que oculta otros pensamientos a sus espaldas, especialmente cuando siempre la has tratado con amabilidad desde el principio. Con Kami a la cabeza, Talot desapareció del mirador junto con él. La sensación de cruzar la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos fue verdaderamente mágica. Solo experimentándolo de primera mano se puede comprender. A diferencia de la transmisión instantánea, que simplemente atravesaba el espacio, esto se sentía como entrar repentinamente en un mundo completamente diferente, uno donde incluso el cuerpo podía percibir claramente el cambio. Otro mundo. Talot y Kami llegaron a la entrada del otro mundo desde el mundo humano. Este es el lugar a donde envían a los muertos de este mundo. Por supuesto, esto solo se aplica al universo 7. Al mirar hacia adelante, el límite era un puente enorme. Sobre el puente, innumerables almas blancas, semejantes a nubes, se alineaban, conversando y mezclándose a pesar de ser desconocidas, creando una escena bastante animada. Este es el último momento antes de que estas almas reciban el juicio del rey Yema. Una vez juzgado, existen 3 posibles resultados: ir al infierno, ir al cielo o reencarnarse directamente. A lo largo del puente, también había algunos guías ogros que mantenían el orden. Parecían oficinistas del mundo humano, vestidos con traje y portando bastones para guiar a las almas. De hecho, esta porra aparentemente ordinaria era también un arma capaz de intimidar a las almas. ¿Es este el puente Naie? No esperaba que el mundo de Dragon Ball también tuviera esto. Pero aquí no hay ni rastro de Menpo ni de la sopa de Mento. Un momento. ¿Acaso la adivina Baba no es básicamente Menpo? Solo que ella no vive cerca del puente Naie y además tiene la habilidad de adivinar. Con un silencioso suspiro en su corazón, Talot continuó avanzando junto a Kami. Su presencia atrajo de inmediato la atención de muchas almas, e incluso algunos guías ogros quedaron asombrados. Sin embargo, Kami era un dios con un aura singular. Si bien no era un dios particularmente impresionante, tampoco era alguien cuyo camino los guías ogros comunes pudieran bloquear. Tras cruzar el puente Naie, a poca distancia se encontraba el palacio del rey Yema. Al entrar en el gran palacio, antes incluso de que pudieran vislumbrar la figura del rey Yema, resonó una voz lánguida pero grave. Siguiente. Aprovechando el momento, Kami y Talot se acercaron al enorme escritorio. Talot finalmente pudo ver con claridad al rey del otro mundo. Cuando el rey Yema vio a Kami y Talot, su actitud perezosa desapareció y se animó. Él era el rey Yema. ¿Cómo no se dio cuenta de que Talot estaba vivo? ¿Y cómo no supo que Piccolo era Kami? Además, justo ayer había recibido un mensaje de Kai del Norte, informándole de que Kami pasaría por su territorio acompañado de una persona viva. El rey Yema fijó su mirada en Talot, y Talot le devolvió la mirada. Sus miradas se cruzaron y el ambiente se tornó extraño. Kami, que permanecía a un lado, jamás había experimentado nada parecido. El miedo lo paralizó por completo. Al fin y al cabo, se trataba del rey Yema. Como Kami de la Tierra, no era más que una hormiga a su lado. Así que tú eres el Saiyajin del que habló Kai del Norte. No veo nada especial en ti, sin embargo, Kai del Norte-sama llegó al extremo de romper las reglas por ti. El tono del rey Yema era tranquilo, pero su autoridad era inconfundible. Talot sintió una extraña sensación de miedo hacia él. Era como si la más mínima falta de respeto pudiera provocar su juicio. No se trataba de una cuestión de desigualdad de fuerzas, sino de una fuerza extraña y represiva, como una ley que no se podía quebrantar. Esta sensación es incómoda. ¿Será por la autoridad del rey Enma? Incluso seres como Freezer, el rey Cold, Cell y Majin Buu, después de su muerte, fueron aplastados sin piedad bajo su juicio. Aunque Talot no conocía toda la historia, entendía una cosa. Mientras el rey Yema estuviera allí sentado, nadie podría desafiar su voluntad a menos que se invocara una ley aún superior. Saludos, rey Yema. Puesto que el señor rey Kai ya te ha informado, me retiro ahora, dijo Kami, tragando saliva con dificultad. Echó un vistazo a Talot. Para ser sincero, había querido marcharse cuanto antes. Si no hubiera sido por Talot, jamás habría venido al otro mundo. Por supuesto, era una broma. Después de la muerte, inevitablemente acabaría en el otro mundo. Esas eran las reglas.
Adelante, Kami de la Tierra. Pero deberíamos volver a vernos pronto. No te queda mucho tiempo, bromeó repentinamente el rey Yema. Cuando llegue el momento, podrás trabajar a mis órdenes. Mucha gente ha muerto en los últimos años y el otro mundo tiene una grave falta de personal. Cuando el rey Yema terminó de hablar, el rostro de Kami se tornó pálido como la muerte, para luego enrojecerse de un rojo intenso en un instante, cambiando rápidamente. Ya hablaremos de ello cuando llegue el momento, dijo Kami, restándole importancia. Luego miró a Talot. Me voy. Talot asintió, sin importarle. Tras la partida de Kami, Talot alzó la cabeza y continuó sosteniendo la mirada del rey Yema. Antes de que Talot pudiera decir nada, el rey Yema pareció haber perdido ya el interés en él. Hizo un gesto hacia un lado. Oni Azul, lleva a este Saiyajin al camino de la serpiente en el norte. El Oni Azul corrió rápidamente al oír la orden del rey Yema y se inclinó respetuosamente. Como dice el refrán, cuanto menos problemas, mejor. Talot tampoco planea perder más tiempo allí, así que siguió al Oni Azul fuera del palacio del rey Yema. Bajo la guía del Oni Azul, Talot no tardó en llegar al punto de partida del camino de la serpiente del norte. Al mirar hacia adelante, Talot contempló la inmensidad del camino de la serpiente. La escena familiar lo impulsó a saltar sobre la cabeza de la serpiente, incapaz de reprimir sus sentimientos. Así que esto es el camino de la serpiente como transmigrador, era muy consciente de que este era el punto de partida en la historia de Dragon Ball Z donde la fuerza de uno se dispararía. Se suele decir que Toriyama Sensei alargó demasiado Snake Way. Probablemente ni él mismo conoce el final, ¿verdad? Al fin y al cabo, abarcaba 1.000.000 de kilómetros. Mirando hacia adelante, vio una extensión interminable de nubes doradas. Debajo de ellos estaba el infierno. Si te cayeras, no podrías volver a subir. Por supuesto, en la historia original del anime, Goku sí cayó, pero finalmente escapó a través del cajón del escritorio del rey Enma, recorriendo esencialmente todo el camino de la serpiente de nuevo.